A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, contable, financiero, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Sabemos que nuestro país va cambiando la normativa legal, sobre todo para ir involucrando nuevos actores. En esta noche tan importante, quiero darle la bienvenida a un profesional de talla local e internacional. Tengo el gusto en nuestro programa de tributación de hoy de estar compartiendo escenario con el experto financiero Gabriel Ubillús. Doctor Gabriel Ubillús, muy buenas noches. Gaby, querido, ¿cómo estás? Para mí es un privilegio tenerte en nuestro programa para hablar de un tema que la semana pasada hicimos, yo creo, un programa histórico sobre una propuesta que el gremio contable, el gremio de auditores, hemos generado con responsabilidad ante un organismo de tanta presencia e importancia en el Ecuador como es la UAFE. Bienvenido, Gabriel, a tu programa Tributación de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Un gusto por la invitación para tratar este tema, que ha sido un tema que llamó mucho la atención tanto a contadores como a auditores, principalmente por el tema que hoy por hoy el GAFI ha hecho recomendaciones hacia el Ecuador, y en función de eso el GAFI, para poder complementar esas recomendaciones, emitieron resoluciones. Emitieron la resolución, específicamente la 130, en la cual se involucraba a los contadores, y dentro de esta resolución hubo unas 3 palabritas que les causó preocupación al gremio de los auditores, en donde incluye la auditoría. Pero mira, la auditoría es un ámbito bien amplio. Tenemos auditoría externa, auditoría interna y otro tipo de auditorías. O sea, todas las auditorías van a entrar en este tema de la resolución. Y ahí es donde, de una manera muy acertada, y yo creo que con la experiencia que tú tienes al ser parte activa del gremio contable, del Colegio de Contadores Públicos del Pichincha y del Ecuador, y además con todos los años que llevas ejerciendo la profesión de auditoría externa, y como tú dices, las recomendaciones que nos hacen como país estos organismos internacionales, y que sí quiero serte muy honesta, la semana pasada en este programa que se hizo con una audiencia de casi más de 1.200 personas conectadas en línea, tu explicación fue muy clara. El gremio contable, el gremio de los auditores, hicimos una recomendación a la UAFE, a esta institución que se encarga sobre la prevención del lavado de activos, también la prevención del terrorismo en nuestro país. Tú acabas de decir que tuvimos una recomendación internacional y luego esto se plasmó en una resolución, y el gremio de contadores y auditores ha pedido que se revise esta resolución. La auditoría interna, externa, la auditoría en general, se ve involucrada en esta resolución. ¿Por qué sí? ¿Por qué no debe estar como un sujeto obligado? ¿Por qué se recomendó? ¿Por qué se debe dejar a un lado el tema de la profesión de auditoría? Tú que eres un experto y que manejas muy bien la normativa local y sobre todo la internacional. Gabriel, por favor, explícanos. Ya, entonces mira, tomemos en cuenta que hubo la resolución 130, y lo primero que nos llama la atención es que cuando leemos de esta resolución 130, en los considerandos solamente se menciona a contadores y abogados. Así es.
Y en el artículo 1, donde ya se establece el objeto, es donde incluye la palabra auditoría. Okay. Dentro de este contexto, lo que tenemos que principalmente analizar es que principalmente en el Ecuador tenemos la auditoría externa y probablemente los auditores externos. Pero ahí viene el punto a analizar, que es, oye, el auditor externo o interno, ¿qué trabajo hacen hacia las empresas? Y el trabajo que hacen a las empresas es un trabajo de manera independiente. Y me voy a ir un poquito al tema de la auditoría externa. El propósito de una auditoría externa es expresar una opinión sobre estados financieros que están preparados bajo normas generales y que estas pueden ser normas de NIP completas o normas de NIP para pymes. El auditor revisa que esos estados financieros estén preparados bajo esas normas. Ese es el propósito del audito, de la auditoría. Y para poder expresar una opinión de eso, aplica las demás normas, que son las normas de aseguramiento o normas internacionales de auditoría, en la cual nos van dando ciertos lineamientos de cómo tiene que ser nuestro trabajo. Pero antes de eso, tenemos que nuestro trabajo está regido por algo que se conoce dentro del mundo y todos los auditores lo manejemos, el Código de Ética que es emitido por la IFAG. Tú acabas de decir algo que me ha parecido súper importante. Los auditores, para hablar en este caso, luego hablaremos de la auditoría interna, pero los auditores externos tenemos un objetivo, un propósito cuando estamos realizando nuestro trabajo de auditoría frente a las empresas. Emitir una opinión bajo estándares internacionales. Y acabaste de decirnos primerito las normas internacionales de contabilidad, luego acabas de decir las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, y luego acabas de decir el Código de Ética de IFAG. Mira, para las personas que nos están mirando, tú hablas con un lenguaje tan sencillo que nos estás haciendo prácticamente reflexionar a nosotros y al propio organismo de control que en este caso emitió la resolución 130, ¿cuál es la misión del auditor? Por supuesto, es que el auditor básicamente dentro de un contexto es un auditor financiero para emitir una opinión sobre esos estados financieros y lo que nosotros revisamos es que efectivamente las normas de este marco general, ya sean ni completas o ni pymes, sean adecuadamente registradas en esos estados financieros. Y es más, dentro de nuestro concepto utilizamos el término razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Muchas veces de las ocasiones el término razonable no quiere decir que un estado financiero esté al 100% bien. El término razonable significa que los estados financieros pueden contener errores, pero esos errores no son significativos. Por eso viene el término de razonabilidad y nuestro trabajo va enfocado hacia allá. Que si bien es parte de la auditoría externa efectuar una evaluación del control interno, el auditor no opina sobre control interno. Así es. No opinamos. Así es. Y dentro del control interno pueden haber estos procedimientos, estos mecanismos que da la UAFE, que la propia Superintendencia de Compañías emite una resolución también, la 2102, el 25 de enero del 21, y dice, señores, estos lineamientos tienen que considerar. O también, como por ejemplo tenemos la resolución de mercado de valores, la 1508, que está vigente desde el 15 de junio del 2015, en donde claramente nos dice, señores auditores, ustedes bajo la norma, la sección 4000, la aplicación de procedimientos convenidos, les vamos a indicar qué temas o qué aspectos deben revisar. Y esa es la función del auditor. ¿Tengo una norma? Sí, la 4000. ¿Puedo aplicar los procedimientos convenidos? Sí, porque el organismo de control en esta resolución ya me dice, mira, toma de muestra esto, verifica que hay un manual de cumplimiento, verifica al oficial de cumplimiento, toma muestras de las transacciones realizadas. Entonces nuestro trabajo está claramente definido y encaminado y enmarcado dentro de una norma. Pero no necesariamente es del mismo auditor. No necesariamente es del mismo auditor. Tomemos en cuenta que esta resolución de la del 25 de enero del 2021 ya establece en la parte de auditoría externa, dice que pueden contratar
otro auditor para que haga este tipo de trabajo, para revisar esos procedimientos. Pero todavía en esta misma resolución habla de que los auditores deberían ser calificados para el tema de lavado de activos. Así es, yo comparto. Y está pendiente cuál es el procedimiento que hay que seguir para calificar. Entonces, ese proceso está pendiente por parte del organismo de control y adicionalmente debería, en función de las normas que aplica el auditor, que es el caso de la 4000, aplicación de procedimientos convenidos, el organismo de control también debería ya delimitar cuáles son esos procedimientos con los cuales el organismo de control se sentiría conforme en el proceso de auditoría que puede realizar un auditor a una compañía, que no necesariamente podría ser el auditor externo propio de los estados financieros. Pero en este caso el auditor externo, que tenemos que dar una opinión de independencia y obviamente basada en el principio de la independencia, una opinión basada en la razonabilidad, y tú sabes, Gabriel, que la razonabilidad se da por el cumplimiento de la norma contable. La razonabilidad es saber que los estados financieros, como tú sabes, es en la política contable de reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, y que las desviaciones y errores no sean materiales. Correcto. Ese es nuestro trabajo. Definitivamente el espíritu de esta resolución 130 es aquellas operaciones que nacen de qué, Gabriel. Explícanos esta parte, porque esto es lo que causa de que se interprete que esta resolución es para todos los contadores. ¿Y para qué? Porque definitivamente la propuesta que se hace como gremio contable, como gremio de auditores, es de que esta resolución no trae un espíritu de que sean para todos los contadores, y que la propuesta es que los auditores, por la propia acción nuestra de auditoría, no estemos involucrados en esta resolución. Entonces, ahí es importante identificar algo y regreso a la recomendación. Okay. En la recomendación que establece el organismo internacional, considera que se debe tener en cuenta ciertos aspectos como cuáles: cuando haya representación, perfecto, mandato o probablemente una intermediación. Ya, esa parte repite, por favor, y de una manera muy clara, muy alta y muy concreta. El organismo de afuera y el local están claros. ¿Cuándo? Cuando haya temas de representación, mandato o probablemente una intermediación. Correcto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que eso está en las recomendaciones, pero eso no se establece claramente en la resolución. Y de ahí es lo que nace probablemente el sentir del contador y probablemente el sentir de los auditores. ¿Por qué? Porque al no tener claramente esos términos dentro de la resolución, dentro del artículo 2, ámbito de aplicación, que se entiende que es para todos los contadores. Okay. Si bien es cierto, hay actividades, te pongo el primer ejemplo, que habla de la compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces el contador tuvo la confusión, dijo, mira, yo trabajo en un inmobiliario, entonces aparte de que hay oficial de cumplimiento, me va a tocar a mí calificarme como oficial de cumplimiento, porque así entendía la resolución. La respuesta es no. Entonces ahora le dicen, no, un momentito, cuando a ti como contador, pero fuera de las actividades normales, hablemos de teneduría de libros, te asignen o te den un mandato, un apoderado, o te indiquen que te hagas intermediación sobre compra de bienes inmobiliarios, ahí sí tienes que actuar como parte o la aplicación de esta resolución 130. Ahí viene la primera pregunta y la primera aclaración que es importante. Si usted está haciendo sus funciones normales establecidas en la norma local, en las normas internacionales de la contaduría pública, y en nuestro país que tenemos el tema específico del contador público, del contador bachiller, su día a día de contador, eso no es operaciones de mandato de intermediación. Esas operaciones no entran como un sujeto obligado a la UAFE. Correcto. Si se sale usted de ese campo de acción, Gabriel, esas, pues sí, estarían dentro de la resolución 130 para el tema de contadores. Claro, tendría para el tema de Retomando para el tema de auditores, ¿por qué no debería estar la palabra auditoría dentro de la resolución, Gabriel? Los auditores no podemos estar porque dentro del Código de Ética del IFAG tenemos las normas internacionales de independencia. Perfecto. Dentro de estas normas internacionales de independencia hay la sección 400 y dentro de la sección 400 tenemos la parte 4A y la 4B. Entonces, básicamente dice que, y aclara y dice que para poder ejecutar
trabajos de auditoría y revisión, el auditor tiene que ser independiente. Hermoso. Entonces, Clarito lo que acabas de decir. En este momento, al ser independiente, yo no puedo aceptar mandato, un apoderamiento o intermediación para realizar las 5 actividades que me establece el ámbito de aplicación. No Gabriel, puedo. ahí esta parte quiero que les profundices bien. Si usted está haciendo su trabajo propio de auditoría externa, que es emitir una opinión basada en esto de la independencia, el código de ética, la sección de independencia, la sección 400, en los 2 literales que tú acabas de mencionar, que es la independencia como tal. Es totalmente incompatible que yo haga una función de mandato. Correcto. Entonces, ahí la recomendación que se planteó, ¿cuál fue, Gabriel? Dentro de la recomendación que se está planteando a la resolución, y que esto lo han trabajado los gremios contables conjuntamente, Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, la Federación y el Foro de Firmas, se propuso primero que se excluya, se elimine la palabra incluyendo la auditoría. 2, que se aclare que los contadores, primero, aquellos que están en libre ejercicio profesional, punto que es muy importante, porque un contador que no está en relación de dependencia puede decir, me toca la obligación si es que estoy de contador de una de estas compañías, pero en este caso se aclara que tiene que ser de libre ejercicio profesional. Y se indica específicamente que tienen que ser por mandato, si es que le da una representación o una intermediación. Que es decir, que esté, aparte que sea de libre ejercicio profesional y que esté fuera de sus funciones de contador. Correcto. Ya. Y en el caso de auditores, auditoría en general. En el caso de auditoría se excluya de manera total, porque mira que dentro de este proceso la independencia tiene algo que es bien importante. La independencia que conlleva objetividad, ¿no es cierto? Y esa objetividad es necesaria para no tener una opinión sesgada al momento de que el auditor haga su trabajo. Porque si no hubiera esta objetividad y esta independencia, y al tener alguno de estos encargos, obviamente va a comprometer su juicio profesional. Correcto. Y eso no puede ser. Así es. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros estamos explicando al organismo de control por qué los auditores no podemos, porque ya tenemos una propia norma a nivel mundial. Y recordemos que los organismos de control, tanto Superintendencia de Compañías como Superintendencia de Bancos, nos dice que nosotros adoptamos las normas internacionales. Así es. Entonces, es decir, nosotros no es que tenemos normas propias, sino que nos adoptamos a las normas internacionales, y ese es el objetivo, de cumplirlas. Y en ese momento estamos haciendo nuestro trabajo profesional en base a las normas internacionales, información financiera, NIPS, en base a las normas internacionales de auditoría y aseguramiento, en base al código de ética DIFAC, en base a estas normas que hacen que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad. Por y que supuesto. definitivamente esa es la propuesta. ¿Cuáles son estas actividades de mandato o de intermediación que están en este artículo número 2, en las cuales estarían sujetos, en este caso con la propuesta que están haciendo los gremios contables, que estarían sujetas a esta, hablemos, operaciones de mandato, intermediación o representación? Claro, dentro de esta propuesta la primera que tenemos es la compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, creación, operación de administración de personas jurídicas y compra-venta de entidades comerciales. Entonces, mira, las actividades están. Okay. Las actividades están. Eso no es lo que se está pidiendo que se reforme o se regule, sino que se aclare que son de mandato. Exacto. De mandato con la finalidad de que sepa el contador que cuando decida aceptar un mandato, y si ese mandato está relacionado con las 5 actividades que tenemos aquí en mención, tiene que cumplir la resolución 130. ¿Qué hace esto? En resumen, y tú me corriges, Gabriel, es: si usted está como contador independiente, que esa es la propuesta, fuera de lo que es su trabajo de contador, correcto, usted tendrá que someterse.
Lo que va a hacer esto es que el campo de acción a los contadores independientes que estén haciendo contaduría pública normal dentro de su campo de acción no les llega, no es un sujeto obligado, y por ende los auditores, por su propia naturaleza de trabajo, tampoco les va a llegar. Tú lo has hecho una explicación muy sencilla y que estoy segura que todas las personas que nos están mirando en esta noche, como fue la semana pasada, que tuvimos una audiencia de más de 1000 personas conectadas y que estoy convencida que hoy también lo vamos a hacer, y que esta propuesta real y efectiva, sin necesidad de confrontación, porque así tenemos que ser los contadores, porque tenemos que dialogar, hablar. El sujeto obligado se va a reducir muchísimo, Gabriel, a casi realmente nada, porque el contador que haga su trabajo bajo lo que dice la normativa no va a estar obligado a esto. No va a estar obligado, y lo que es importante, que si lo va a tomar, sabe cuáles ya son sus responsabilidades de antemano. Así es. Y algo más solamente para el tema de auditores externos. Recordemos que dentro de las normas de auditoría tenemos las normas de control de calidad. Y ahí tenemos la NIC 1, en donde claramente te dice que dentro de los procesos de control de calidad solicita que tanto la firma como el personal y como terceros que pudieran apoyar al compromiso de una auditoría o revisión debe tener claramente firmada su declaración de independencia hacia todo y cada uno de sus clientes. Y es una cosa, un requisito adicional. Que por ese lado también la UAFE tiene que sentirse tranquilo y con todos los procedimientos de que se sienta clara de que la reforma planteada por los gremios de excluir a los auditores está totalmente sustentado. Mira, como te digo, por suerte en el Ecuador tenemos la aplicación de las normas. Ecuador creo que es uno de los pocos países en donde aplicamos normas completas, normas de auditoría. Entonces, y adicionalmente con las normas de auditoría, normas de control de calidad, normas de independencia profesional, código de ética, entonces hace que el contador, el auditor que estamos realizando ejecute un trabajo profesional, y que dentro de los procedimientos que se mantengan de cada uno de sus firmas, tiene que obviamente tener documentado estos procedimientos para que quede evidenciado de que se está cumpliendo. Mira, tú has dicho las cosas como tienen que ser. Se ha hecho una propuesta seria, fundamentada, técnicamente respaldada. Este análisis no ha sido hecho de un día para el otro. Se ha trabajado entre varias personas técnicas, abogados también, que nos han soportado como gremios, y se ha hecho ya un planteamiento formal que sé que en esta semana se está analizando por la UAFE, y adicionalmente se está a la espera la próxima semana ya de un acercamiento para ver los resultados de la reforma a esta resolución número 130, para que el universo de quien tiene que aplicar sea el más limitado posible, pero con conocimiento de causa. Usted no está dentro de las actividades de contador, es un contador, pero no lo está haciendo, está realizando operaciones de mandato, intermediación, hablemos representación, que sí están definidas también en nuestros marcos legales civiles que tiene pues nuestro país, pues usted ya sabe lo que tiene que cumplir. ¿Qué les recomiendas, ya para irnos despidiendo de esta noche, Gabriel, a todas las personas que nos están siguiendo en esta noche, por favor? Sí, que esperemos que el organismo de control acepte nuestras recomendaciones, porque en las recomendaciones están claramente ya delimitadas y bien específico quiénes serían los que deberían aplicar esta resolución 130, y adicionalmente es importante, el organismo de control ha indicado que va a proceder a hacer la capacitación respectiva, que eso es muy importante, para que sepa qué reportar. O sea, qué debe entender a las personas que les toque que es una operación sospechosa, en qué tiempo tiene que reportarla y cómo tiene que hacerlo. Porque también está pidiendo que se preparen manuales, guías. Entonces, eso es importante para que ellos puedan hacerlo. Qué bonito, Gabriel, lo que tú acabas de decir, que al que ya le toca también lo haga bien. Por supuesto. Porque evidentemente el reportar estas operaciones, este ROS,
estas operaciones inusuales, estas operaciones sospechosas, ya que la UAFE, su obligación es también reportarlas al organismo pertinente, que será la Fiscalía, y que será pues definitivamente quien deba o no tomar las acciones del caso. Gabriel, lindísimo hablar con un experto. Gracias, porque sé que tú tienes una responsabilidad muy linda en el Colegio de Contadores. Estás en una comisión, yo digo, muy amplia, que es la Comisión Técnica y de Fiscalidad y Tributación, que tiene una conexión no solamente con el tema local, sino también de la, hablemos, un organismo tan importante como es AIC. Quiero desearte lo mejor en tus funciones y que estamos haciendo muchas cosas positivas. Esta es la primera que se ha hecho en el año con el tema de UAFE. También te deseo lo mejor con los otros organismos de control, porque hay un trabajo muy activo como gremio contable, como Colegio de Contadores Públicos de Pichinchis del Ecuador, para tu directorio, para tu comisión. Estás manejando toda la parte de la secretaría de la comisión y siempre has estado muy, yo digo, atento a todos estos puntos tan claves que se necesitan para nuestro gremio contable. Y como siempre, pues, invitarte otra vez a nuestro programa de tributación de hoy para una nueva edición. Bueno, de mi parte, yo creo que estos temas son fundamentales que usted conozca. Lo que está pasando en el ámbito normativo, las recomendaciones activas que se hacen de una manera responsable a las instituciones, a los organismos de control, porque los contadores, los financieros, los auditores, somos profesionales integrales, profesionales capacitados, profesionales que vamos generando actividad responsable en el día a día del accionar de nuestro país. Nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora